Hoy te voy a mostrar cómo usar ProtonVPN Free en Windows, la opción que todos buscamos cuando vemos un software bueno pero pensamos, ¿tendrá versión gratis? Este tutorial te va a servir para instalarlo, configurarlo y sacarle el juego a la versión free, que sí, tiene límites, pero funciona muy bien si sabes cómo usarla. Así que si querés navegar más seguro, ocultar tu IP o simplemente evitar que tu proveedor de internet espíe cómo buscas tutoriales a las 3 AM, este video es para vos. Empecemos. Antes de la instalación, te hago una aclaración importante. La versión free no es un demo, no es por 7 días, no tiene límites de datos y no requiere tarjeta de crédito. Eso sí, tiene algunas limitaciones. Solo 3 países: Estados Unidos, Países Bajos y Japón. Servidores más cargados que el colectivo en hora pico. No incluye streaming, Tor ni Secure Core. Menos velocidad en horas pico. Pero para navegación normal y privacidad funciona bárbaro. Vamos al paso 1. Instalar ProtonVPN Free. Entrás a la web oficial de ProtonVPN. Seleccionás Download for Windows. Ejecuta el instalador. Selecciona si querés instalar otras aplicaciones junto con la VPN y dale a instalar. Cuando abras el programa te va a pedir loguearte. Si no tenés cuenta tenés que crear una. Elegís el plan gratuito y listo. ProtonVPN tiene un diseño medio tipo comandante controlando un mapa, pero tranquilo, el mapa tiene un visual bonito. Acá tenés la lista de países a los que te podés conectar. Botón Connect es un atajo fácil. Abajo podés ver la velocidad y estadísticas. En la versión free no podemos seleccionar el servidor manualmente, así que dale al botón Connect y el programa te va a conectar automáticamente al servidor gratis más rápido disponible. Generalmente es uno de Estados Unidos, que suele ser el más estable. Tenés Países Bajos, que tiene buena velocidad si vivís en Latinoamérica, y Japón, que es ideal si querés jugar con el ping de un microondas. En la versión free podés elegir entre estos protocolos. WireGuard es el recomendado, ya que es más rápido. Pero también tenés OpenVPN si tu internet o tu proveedor se lleva mal con WireGuard. Si estás más perdido que payaso en velorio, déjalo en Smart, que automáticamente selecciona el mejor protocolo para tu conexión. Acá te dejo un tip muy importante: activa Kill Switch. Esto corta tu internet si la VPN se desconecta sola, evitando que tu IP real se filtre. El modo estándar te desconecta automáticamente si la conexión se pierde. El modo avanzado solo te permite navegar por internet cuando estás conectado a ProtonVPN. Elegí el que prefieras, pero no te olvides de activarlo. Acordate de estos tips que te van a salvar la vida en la versión free. Elegí servidores con menos carga. En la lista aparece un numerito. Si está arriba de 80%, evítalo. Busca algo entre 40 y 60%. Probá los 3 países. A veces Japón da más velocidad que Estados Unidos dependiendo la hora. Reinicia la conexión si va muy lento, desconectá y reconectá. A veces te toca un servidor saturado. Evita horas pico. Entre las 18 y las 23 horas local, todos están usando la VPN gratis. Madrugada, velocidad total. Vamos a verificar que tu VPN está funcionando. Abrí whatsmyipaddress.com y fíjate que tu país debería cambiar. Lo mismo, si mirás el mapa, tu localización debería ser otra. Si todo carga lento, cambia de país o protocolo. Acá tenés una lista de errores comunes en la versión free. Si no conecta, cambia de protocolo a WireGuard u OpenVPN. Si va lentísimo, el servidor está saturado, cambia de país. Si no podés abrir una página web, algunos servicios bloquean VPNs gratuitas. Y listo,
Ya tenés ProtonVPN Free funcionando en Windows como un campeón. Ideal para navegación segura, ocultar tu IP y manejarte sin poner un peso. Si te gustó el tutorial, deja tu like y comentario. Nos vemos en el próximo video.